Bueno, ahora presentamos a Natalia Rossignoli desde La Plata, supongo, que nos va a hablar de la craterización en los satélites de Neptuno, restricciones a su origen y evolución. Nati, te aviso, me vengo a la pantalla para avisarte cuando sea, falten 5 minutos. Dale, tengo 15 para presentar. Sí. 15 más 5 de Perfecto, preguntas. buenísimo. Hola, buen día. Bueno, primero quería agradecer a la organización por darme el espacio para presentar este trabajo y también por permitirme brindar la charla de manera remota. Yo soy Natalia Rossignoli y estoy haciendo el doctorado en el Instituto de Astrofísica de La Plata y junto con mi directora Romina Di Sisto voy a presentar los resultados de nuestro estudio en la craterización en los satélites de Neptuno. Y en particular en esta charla las restricciones al origen y evolución de estos satélites. Bueno, recientemente, no sé si vieron, pero se han agregado dos satélites más, así que la charla está actualizada. Anunciaron esta semana que se agregaron el descubrimiento de dos satélites de Neptuno irregulares, que ya habían sido descubiertos, pero no se anunciaron esta semana. Así que bueno, igualmente en esta imagen lo que vemos son los satélites regulares, ¿sí? De Neptuno, que son 7, y el más chiquito es Hipocampo y el más grande es Proteo, ¿sí? El más grande está dado con la formación del más chico, como vamos a ver más adelante. Y por otro lado, hicimos también el estudio en el satélite Tritón, que es el satélite más grande de Neptuno, que tiene 1.300 kilómetros de radio, como estuvo explicando hoy Rodney en la primera charla. Y bueno, con esa masa se lleva el 99% de la masa de los satélites de Neptuno. Y es un satélite muy particular porque por un lado es retrógrado, con una órbita sincrónica, lo que llevaría a pensar que es probablemente un satélite capturado, pero bueno, ya hemos visto hoy más temprano que hay bastantes estudios al respecto, así que todavía no está determinado. Y por otro lado, tiene una superficie muy joven que está evidenciado por los pocos cráteres que se han podido detectar en su superficie. Así que de eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Para nuestro trabajo es muy importante comparar con los cráteres o los conteos de cráteres observacionales. Entonces, en este caso, la única vez que se pudieron observar las superficies de estos satélites de cerca fue con la misión Voyager 2 en 1989. En esta imagen podemos ver la trayectoria de la misión Voyager y los satélites regulares y Tritón. Las imágenes que se pudieron obtener fueron de las superficies de Larissa, Proteo y Tritón, ¿sí? Pero de Larissa y Proteo no hay conteos disponibles en la literatura porque no se llegó a poder ver con mucha resolución la imagen de la superficie. Sí se sabe que son superficies altamente craterizadas. Y después de Tritón se pudo observar el 35% de la superficie con esta resolución, lo que permitió realizar un conteo de cráteres en esa porción de superficie que está completo, se dice, para diámetros de cráteres de 5 kilómetros o mayores, que está publicado en este trabajo de Chen y Saleh en el 2007. Entonces, otra particularidad de Tritón también es que en su órbita retrógrada, ¿sí? Muestra que tiene una distribución de cráteres en la superficie que está como acumulada en el ápex de movimiento. Esto también es bastante particular y lo vamos a charlar un poquito más adelante. Entonces, nuestro modelo para predecir la cantidad de cráteres que deberían verse en estos satélites parte de una simulación numérica que publicamos en el 2020, que lo que hace es seguir la evolución dinámica de los impactores heliocéntricos que consideramos desde su origen en el disco dispersado en la región transneptuniana hasta que migran hacia dentro del sistema solar, donde se convierten en centauros, como contaba Tabaré ayer, y tienen encuentros con los planetas y obviamente los satélites y pueden colisionarlos. Entonces, con estos resultados, nosotras calculamos las colisiones de los centauros con los satélites de Neptuno y obtenemos, por ejemplo, la velocidad de impacto, la probabilidad de colisión para cada satélite. Después tenemos que atribuirle a nuestro modelo una distribución de tamaños de los impactores, que esto contaba Paula ayer. Hay muchísimas posibilidades para la distribución de tamaños, no está bien determinada para los objetos más chicos, y nosotras usamos esta ley de potencias donde el número acumulado para diámetros mayores que cierto D tiene esta forma, y este es el índice diferencial de la distribución de tamaños
que puede variar entre 3 y 3,5. No está bien determinado. Y este coeficiente que vemos acá está anclado, ¿sí?, a el número estimado de objetos del disco dispersado donde se originan los centauros con diámetros mayores que 100 kilómetros, que se cree que es 350.000. O sea que tenemos estas variaciones en el índice de la ley de potencias y este coeficiente que está anclado a este número. Para quien esté familiarizado con el trabajo, la distribución acumulada asociada a esta distribución sería el número acumulado con el diámetro a la menos 2 o a la menos 2,5. Por último, también necesitamos una ley de escala para vincular el diámetro del impactor con el diámetro del cráter que produce. Y usamos una ley muy conocida de Holzapfennighausen del 2007, donde están representadas la importancia de la gravedad del blanco en el momento de impacto y la cohesión del blanco. Y luego, como después de cierto tamaño el cráter puede colapsar para formar un cráter complejo, por ejemplo, con un pico central, adoptamos también esos resultados con los resultados de Krauss del 2011. Entonces, ¿qué más hicimos para estudiar la edad de estos satélites? Estudiamos si se podían fragmentar con los impactos heliocéntricos. Entonces también usamos los resultados de Benz y Asphalt del 99, que es muy conocido el trabajo, y estuvimos calculando cuál sería la energía límite, ¿sí?, para un impacto que fragmente al satélite y lo disperse y que el remanente más grande que queda sea la mitad de la masa total. Y con eso obtenemos el diámetro del impactor que fragmentaría dispersivamente al satélite. Y por último también queríamos calcular cuánto tiempo puede retener los cráteres una superficie. Para esto necesitamos conteos de cráteres, ¿sí?, si no, no se puede calcular. Entonces, en nuestro trabajo, solamente para Tritón podemos calcular la edad de retención de cráteres. ¿Qué quiere decir esto? Que si la edad de retención es muy corta, 5 millones de años, 10 millones de años, quiere decir que la superficie está altamente afectada por procesos de renovación de superficie, endógenos, por ejemplo. Entonces es una superficie que se considera activa geológicamente o recientemente activa, que va a ser el caso de Tritón. Para calcular esto, lo que hacemos es usar los resultados de un trabajo de Di Sisto y Zanardi del 2016, donde el número de encuentros de centauros con Neptuno sigue una función logarítmica que ajustamos, y entonces usamos esa función logarítmica como una función temporal, ¿sí?, de craterización que nos puede ayudar a calcular esta edad de retención. La pinta, digamos, de esta ley es la que vemos acá abajo y tiene el tiempo, ¿sí?, la edad de retención de cráteres mayores que cierto diámetro, y acá lo que podemos ver es el número observado de cráteres y el número calculado de cráteres con el coeficiente de la ley logarítmica. Entonces, los resultados que vamos a presentar son los resultados de nuestro modelo de craterización para los satélites regulares de Neptuno y Tritón, considerando solamente impactores heliocéntricos, que son los centauros. Después, el análisis de la posible fragmentación de los satélites más chiquitos. Después, la comparación, en el caso de Tritón, con los conteos observados en los trabajos de Strom de 1990 y Schengisalne del 2007. Y por último, también para Tritón, porque es el único satélite donde tenemos conteos, la edad de retención de cráteres. Entonces lo que tenemos acá en esta tabla son los satélites, su radio medio, su semieje, la velocidad de colisión, ¿sí?, o de impacto en nuestro modelo, y el diámetro máximo que podemos predecir para el índice 3 o 3,5 de la distribución de tamaños. Básicamente lo que podemos ver acá es que la ARISA, el diámetro máximo que podemos predecir nosotras es de 90 kilómetros, y el diámetro del cráter más grande observado en la superficie de la ARISA, si bien no tiene conteos completos, es de 90 kilómetros también. O sea que ahí tendríamos un buen acuerdo de nuestra predicción con lo observado. En el caso de Proteo, nuestro cráter más grande tiene 130 kilómetros de diámetro, pero el observado tiene 255 kilómetros, que este cráter es muy particular también, porque al ser tan grande, fíjense que Proteo tiene un radio de 210 kilómetros y un cráter de 255 kilómetros, se llama Faros este cráter, y se cree que la creación del cráter Faros está asociado a un evento de gran escala
que lanzó tantos fragmentos al espacio que algunos de esos fragmentos se podrían reacumular para formar hipocampo. Fíjense que Hipocampo es un satélite muy pequeño y su semieje difiere en 10.000 kilómetros con Proteo. O sea que no sería algo demasiado improbable que pase, ¿sí? Todavía está en estudio si realmente dinámicamente puede quedar Hipocampo en la órbita actual, habiendo sido proyectado, digamos, desde Proteo. Y por último, para Tritón, nuestro cráter más grande tiene 300 kilómetros de diámetro y el observado es 10 veces más chico. Así que ahora vamos a ver más detalles de Tritón. Y por otro lado, queríamos ver si los satélites más chicos se fragmentaban. Entonces hicimos este mapa. Este mapa lo que muestra es el tamaño del satélite en función de su distancia a Neptuno, en radios de Neptuno. Y esta área que está por acá sería el área, digamos, de donde probablemente se puedan llegar a fragmentar los satélites porque reciben impactos con muy alta velocidad y además son satélites chicos. En nuestro modelo no se llegan a fragmentar ninguno de estos tres satélites que están en el área peligrosa, digamos, pero sí reciben impactos que están, donde el impactor tiene el 60% del tamaño que tendría el impactor que los fragmente. Sí, o sea, Nati, son impactos grandes, pero que no los fragmentan. Sí, Nati, te quedan 5 minutos. perfecto, gracias. Entonces, después vemos los resultados para Tritón, donde tenemos el número acumulado de cráteres por unidad de área en función del tamaño de cráter, y nuestros resultados para el modelo de 3 y 3,5 de la distribución de tamaños. ¿Qué vemos acá? Los conteos de cráteres de los dos trabajos de 1990 y 2007 están por debajo de nuestra predicción y están por debajo a lo largo de todos los tamaños de cráter. Y cuando tenemos esa sobreestimación del modelo para todos los tamaños de cráter, se cree que eso corresponde con una renovación de superficie a escala global que Tritón podría tener, porque si, por ejemplo, fue un satélite capturado, esa circularización de la órbita genera calentamiento por mareas o tidal heating que renovaría su superficie. Tampoco se sabe exactamente qué tipo de actividad geológica tiene Tritón. Y bueno, esa sobreestimación la cuantificamos calculando la edad de retención de cráteres de Tritón y nos da 250 millones de años para el conteo más general, que es del 2007. O sea que los cráteres tendrían 250 millones de años o menos. O sea, estamos hablando de una superficie bastante joven. Entonces, como conclusión, les dejo algunas preguntas que nos estamos haciendo. Por un lado, si nuestra población impactora heliocéntrica modelada es la única que hace cráteres, que produce cráteres en los satélites de Neptuno, o si, por ejemplo, hay otras poblaciones como la planetocéntrica, que tendría que ser una población planetocéntrica tardía, porque si la renovación de la superficie es tan rápida, necesita una población planetocéntrica de hace 300 millones de años o menos. Después podría también haber una influencia de troyanos de Neptuno u otras poblaciones heliocéntricas como Plutinos, pero creemos que son despreciables. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los procesos de renovación de superficie que actúan en Tritón o han actuado recientemente, que borran los cráteres a esta escala que estamos viendo? ¿Sí? Si es solamente tidal heating o podría haber otras posibilidades como un océano subsuperficial u otras cosas. Es eso. Muchas gracias. Gracias, Nati. ¿Preguntas? Eh, Natalia, soy Gonzalo Tancredi. Sí, Las ¿cómo estás? imágenes, hola, las imágenes de Tritón de la Voyager muestran actividad en la superficie, o sea, Sí, muestran los geysers, en qué sí. medida esa, esa actividad, o sea, obviamente es muy localizada, pero digo, podría ir afectando más globalmente la superficie de Tritón. Sí, no, a gran escala, claramente, porque si estos géiseres se corresponden con un océano subsuperficial que se cree que está a 200 kilómetros más o menos, pero no se sabe con exactitud, la renovación de la superficie podría ser constante y que Tritón sea activo geológicamente hoy. De hecho, tiene una atmósfera leve, pero que está presente también, o sea, tiene muchísima actividad geológica, pero claro, como no tenemos observaciones recientes con mayor definición, por eso hay que volver
la verdad que no sabemos hasta qué punto es global ese tipo de renovación o es justo lo que vio la Voyager. ¿Alguien más? Si no, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo una pregunta, Nati. Sí. ¿Cuán dependiente es el modelo a la energía de disrupción catastrófica que vos estás eligiendo? Porque veo que ahí elegiste a Penzias Paus del 99, Sí. y entiendo que tiene como una implicancia. ¿Han probado otras prescripciones para eso, para las colisiones? Si hemos probado con otros modelos de fragmentación. Con otros Q de estrella, digamos. No, no hemos probado con otros porque era lo que veníamos usando también para estudiar lo de Saturno, entonces como que queríamos hacer una continuidad con otros sistemas, pero sí podríamos estudiar algún otro Q para ver cómo sería en otro tipo de régimen la fragmentación, porque hemos visto que otros trabajos usan otros modelos, así que también a trabajo futuro podríamos ver que otras posibilidades. Sí, no creo que cambie completamente para Tritón en No particular, creo, pero pero bueno. bueno, está interesante. Sí. Sí, gracias. Sí. Ah, hola Natalia. No, justo Hola. quería comentar algo parecido a lo que te ha comentado ella, el tema de la ley de escala. Que claro, la Penny Aspac tiene el mínimo en 200 metros y ahora es un poco la tendencia de que el mínimo está en 20 metros. Entonces, claro, Ajá. sí, lo mismo que te ha hecho ella, ver si habías probado alguna otra ley de escala. No, pero entonces lo vamos a revisar de nuevo, a ver qué podemos, nunca se sabe bien cuál sería, no creemos que cambie mucho el resultado, pero podría ser. Sí, sí, no, Gracias. muy Sí, linda la sí, charla. muy interesante. Gracias. Ahí a Nair le estoy llevando el micrófono. Hola Nati, acá Nair. Hola. Una pregunta, bueno, muy linda la charla. Una pregunta porque hiciste un comentario al pasar sobre que Tritón, además de tener órbita retrógrada, tiene una cierta acumulación de colisiones en el hemisferio que da hacia el apex. Sí. ¿Cuál sería la implicación de esto? ¿Tiene que ver con su origen o eso? Claro, o sea, como no se sabe bien si fue capturado Tritón, porque tampoco se sabe, como mencionaba hoy Rodney en la primera charla, si fue capturado, no se sabe hace cuánto fue capturado tampoco. Pero si fue capturado en los inicios, digamos, de la formación del sistema o en una edad muy temprana, también habría borrado todos sus cráteres. Entonces, los cráteres que se ven hoy tienen 300 millones de años o menos. Entonces, supuestamente en las imágenes que no tienen mucha definición, se ve que hay como una acumulación de cráteres en el ápex de movimiento y como es una órbita retrógrada, no se corresponde eso con una población heliocéntrica, exclusivamente, obviamente, siempre está presente, pero quizás la más importante sea planetocéntrica. Entonces hay autores que dicen que la población primordial o la que está preponderando en la observación de los cráteres que se han visto es planetocéntrica y por eso produce una acumulación en el ápex de movimiento, o sea, una población planetocéntrica directa, ¿no? Como para que impacte de lleno en el ápex de movimiento de Tritón. Pero bueno, eso requiere, hace 300 millones de años o menos, un evento de gran escala que produzca un montón de fragmentos y produzcan cráteres en Tritón y otros satélites. Entonces, también eso es un poco complicado a esta altura que haya un evento a gran escala, pero puede pasar, como es el caso de Faros en Proteo, que no se sabe hace cuánto sucedió ese cráter, pero o sea, los eventos así random existen. Habría que ver cómo se puede explorar esa posibilidad siendo tan difícil de determinar exactamente cuándo eh, sucedió. Pero bueno, es interesante también. Gracias. Gracias. Bueno, Olá, Natália. É Felipe Hola. Ribas. Eu estou pensando que em pouco tempo teremos a missão Lucy nos Troianos. E eu não sei se eu consegui acompanhar toda a charla. Então, eu não sei se seria aplicável para prever quais os tamanhos de crateras que a gente poderia ter nos objetos troianos de Júpiter. Seria possível fazer um estudo?
¿Alguien me podría explicar un segundito la pregunta? Entendí, pero no sé si entendí completamente. Si Te me pueden traducir. pregunta, Natalia, Perdón. te está preguntando Sí. si tu modelo podría ser aplicable a, a los troyanos de Júpiter debido a la misión Lucy que está viniendo. Para estudiar la caracterización que Sí, sí, sí. producen los troyanos de Júpiter en los satélites de Júpiter, ¿Crateranos troyanos? No, para prever el tamaño de los cráteres en los troyanos, en los propios troyanos. pero que serían impactados por población heliocéntrica. Sí, Sí, se puede aplicar en cualquier objeto. El tema es que ya más cerca de Júpiter hay otras poblaciones en juego, entonces la heliocéntrica queda un poco por ahí complementando a otras poblaciones que hay en la zona. Nosotras en general por eso trabajamos con objetos más externos del sistema solar, Saturno, Urano, Neptuno, pero sí, se puede estudiar tranquilamente. El tema es que no sabemos si ahí ya solamente estudiar impactores heliocéntricos te completa el panorama, digamos, capaz que hay otras poblaciones, pero sí. Sí. Me parece que en el caso de los troyanos, la probabilidad de colisión va a ser mayor con los propios troyanos dentro de los targets. Claro. Y nosotros, viste que ayer mostré la distribución de la evolución colisional, ¿no? La distribución final de los troyanos, y dentro de ese estudio también hemos hecho el recuento de cráteres sobre cuerpos del mismo tamaño de los targets de la misión Lucy. Estamos ahí terminando de escribir el artículo. Está bueno, muy interesante. Bueno, agradecemos de nuevo a Natalia. Muchas gracias.